asuntos por supuesto constitucionales para empezar, y estamos de hecho en compañía del abogado constitucionalista Natalia Imprimo. Natalia, ¿qué tal? Qué gusto, Mario. Un placer estar contigo nuevamente. Igualmente. Bien, asuntos de relevancia constitucional, pero quisiera empezar por uno que creo que no lo es en sentido estricto, pero tiene que ver con aquello que escribiste esta semana en tu columna o tu artículo semanal en El Comercio. El Jurado Nacional de Elecciones sí puede y debe actuar, se llama, y entiendo que te refieres a algún tipo de sanción a las organizaciones políticas, a los partidos con inscripciones fraguadas, ya sea a través de la firma, las huellas, etcétera, etcétera. Bueno, sí tiene relevancia constitucional, A ver, porque por favor. Conforme con la Constitución, artículo 178, le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Okay. O sea que esa es una obligación constitucional. Entonces, si se han presentado denuncias que dan cuenta que había una suerte de masiva falsificación de firmas y que ha permitido que se inscriban partidos acreditándole firmas como verdaderas cuando son firmas falsas, yo creo que el jurado lo que tendría que hacer, y lo puede hacer, es de oficio disponer una auditoría, que yo creo que debería ser con estándares de empresas internacionales que las hay, que verifican en base a muestreos, en fin, hay una serie de fórmulas. Y si fruto de esa auditoría se determina, no que hay firmas falsas porque van a haber firmas falsas, sino se determina que hay partidos que no han cumplido con el número de firmas 25.000 necesarias para militantes para estar inscritas, sí. Eso implicaría que el jurado puede de oficio anular la resolución de nombramiento, porque la ley del procedimiento administrativo general señala que es nula de pleno derecho el acto administrativo dictado en forma contraria a la ley. Y evidentemente, si yo te he reconocido a ti una condición que no has cumplido y que la ley me exige como requisito para inscribirte, estaría actuando contrario a la ley. Pero en los casos en los que un partido ha presentado una cantidad de afiliaciones y se demuestra que hay firmas falsas y eso disminuye la cantidad de afiliaciones, pero no por debajo de los 25.000. Seguirán, pues, siguen sin perjuicio de que tú tramites la denuncia penal respectiva y ya, esa es otra cosa, camino no es distinto. una sanción electoral, sino una sanción penal, porque importantísima ahí, también. Claro, porque ahí no hay la nulidad del acto administrativo. O sea, ese acto administrativo de reconocimiento de ese partido político estaría bien dictado, porque habría cumplido el requisito que la ley dispone. Pero en el caso que no lo cumpla, ese acto sería nulo de pleno derecho, conforme lo dispone el artículo 10 de la ley del procedimiento administrativo general. Es decir que el jurado no requiere ningún tipo de ley especial, que más bien me suena a una suerte de lavada de manos o de prolongación. No lo hicimos porque no teníamos una ley que nos claro, ¿no? facultara. Y en el fondo que pase el tiempo, porque no nos olvidemos que la ley del procedimiento administrativo general le da solo 2 años desde que el acto administrativo quedó firme para que la entidad pública pueda de forma de oficio anularlo. Entonces, el jurado no puede estar, pues, primero dormido en sus laureles, porque está incumpliendo un mandato constitucional. En segundo lugar, y hasta ahora estaría desconociendo un hecho que es ya público, un escándalo de público conocimiento. Y en segundo lugar, porque no requiere ninguna ley especial. Entonces, si no actúa, yo podría pensar que no actúa por temor, o porque no hay unidad de criterios al interior del jurado, y sería bueno saber cuáles son esas posiciones. Sí, perdón, termine. No, o simplemente porque están actuando como Poncio Pilatos. Una lavada de manos y dicen, sí, vamos a dictar una ley, como si este Congreso le va a dar una ley para eso. Mira, yo estuve ayer en la Academia Peruana de Derecho, en una conferencia en la cual fui invitado como ponente, conjuntamente con Francisco Guiguren. Y el tema que nos podían analizar era el tema de los partidos políticos. Entonces, para esta conferencia yo revisé
la legislación electoral de 62 años para acá. O sea, desde la ley que dio la Junta, el estatuto electoral que dio la Junta Militar de Pérez Godoy en el 62, hasta la última ley dada en junio del año pasado. Y la forma de legislar de este Congreso es muy sui generis. Mucha gente no ha reparado en eso. Mira, el artículo octavo de la Ley de Organizaciones Políticas fue modificado en junio del año pasado por todos los partidos y por todos esos parlamentarios independientes que se rasgan las vestiduras, que son un poco los defensores de la patria, votaron a favor. ¿Qué dice este artículo? Porque, a ver, tú juzga, ¿no? Dice: el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la composición, el número de afiliados y el número de comités partidarios. Sí. El Jurado de Elecciones debe comunicar la programación detallada de la fiscalización que se realiza por única vez con una anticipación no menor de 15 días hábiles a la fecha de inicio de la diligencia de fiscalización. O sea, oye, en 15, cuando menos, después de 15 días hábiles te voy a fiscalizar, ¿ya? El plazo para fiscalizar los comités partidarios se realiza entre el 5º y el 10º día hábil posterior a la programación comunicada. O sea, en un mes te voy a fiscalizar. Ponte al día. Los actos a fiscalizar son los siguientes: existencia de local partidario, horario de atención, propaganda política, libro de actas, afiliaciones y material de difusión sobre la organización o las actividades que desarrolla. El funcionamiento se acredita con el cumplimiento de al menos 2 requisitos. O sea, yo te acredito propaganda y te acredito un libro de actas, he cumplido. Y ya tiene local. Ya tengo todo. Y dice algo más. Fíjate a lo que hemos llegado. Inclusive, en caso que no tengas nada, no te preocupes. Regresan en 10 días hábiles posteriores. Para darte chance de que, entonces, lo crees. nos estamos engañando. Pues. Claro, porque uno pensaría que lo de los locales, que era, a eso era mi siguiente pregunta, primero, es otro de los requisitos y es tan importante como las firmas. Es decir, si no se cumple con la cantidad de locales, pues tampoco puede inscribirse a la organización política. Pero hay que ver qué cosas se entiende por locales. Claro, pero en el caso de acá, la ley sí le acota en forma, digamos, grosera y vergonzosa, la acota el actuar del jurado. Porque le fija una serie de mecanismos que son, la verdad, pues una burla. Sí. Y esto los parlamentarios deberían dar una explicación, porque esto, la verdad, que es una forma de legislar, diríamos, escandalosa, grosera. Ahora, lo cierto es que los requisitos para constituir un partido político, para mí son arcaicos, ¿no? O sea, tenemos 63 años discutiendo si son cuántas firmas, cuántos afiliados, cuántos locales, cuántos tal, pero lo cierto es que nada de eso se cumple. Todos sabemos que estamos engañándonos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que para que haya partidos políticos, diríamos, que aglutinen y que nos puedan ofrecer una mejor representación, hay que hacer cambios en la forma de gobierno del país, ¿no? Porque lo cierto es que este mecanismo en el cual todo el mundo quiere ser cabeza de ratón, tenemos un régimen en el cual es presidencial porque el presidente lo elegimos directamente, es ministerial porque los actos del presidente no valen si no tienen firma ministerial, y es parlamentario porque tiene figuras como el voto de confianza, es una mezcolanza que a nada bueno nos trae. Y esa es la historia del Perú. Entonces, o seguimos tratando de engañar, o nos seguimos engañando, tratando de curarnos con un mejoral que sabemos que no nos hace efecto, o entramos en una operación a corazón abierto y realmente tomamos el toro por las astas. Y eso es lo que se requiere. Porque, fíjate, ¿qué partidos políticos tenemos, pues? Mira la ley, esto es dictado hace un año. ¿Y sabes cómo se llama la norma? Norma para fortalecer la democracia. Una cosa pues que es una burla. Esto es una burla. Y aquí han firmado todos. O sea, aquí no hay ningún partido que tú digas, no, este se abstuvo. No, estos hicieron una referencia. Todos los que vienen a tu programa que se desligan de lo que hace el Congreso han votado a favor. Entonces, es una cosa escandalosa, ¿no? Pero, en fin, yo entiendo que las sanciones que se le demandan en este momento al Jurado Nacional de Elecciones, en la opinión pública, digo, tienen que ver con el espíritu de engaño que ha existido, porque es probable que, retirando las firmas falsas, la mayoría de los partidos cumpla de todas maneras con las 25.000, ¿no? No creas. No creas. Bueno. Pero en todo caso,
lo que tiene que hacer el jurado es una auditoría. Ya, pero en el caso de que sí cumplan con las 25.000... Bueno, habrá que ir por la vía penal y habrá pero eso no tiene un impacto electoral. No tiene un impacto electoral. Bueno, puede tener un impacto electoral porque si fruto de la auditoría el jurado señala, el partido X presentó tantas firmas, ha cumplido con las 25.000, pero el 45% eran falsas, sí tiene un impacto electoral, obviamente. O sea, la transparencia... no, un impacto electoral en el sentido que la opinión pública puede decir voy a castigar a este partido obviamente, votando, claro. pero no tiene una sanción. No en cuanto a retirarlos de la carrera. Una sanción normada no tiene. No. Si no lo cumple los requisitos, sí tiene. No, sí, esa parte la hemos entendido. Pero en el caso si los tiene, tienes que ir por la vía penal, que es la vía... Y la vía política, que es la vía política, exactamente. Sí. Pero ese es, digamos... Ese es el camino. Sí. Lo demás se puede establecer para a posteriori. Las próximas elecciones, pero no puede... no puede ir para atrás. Ser retroactivo respecto de lo que ya sucedió. Muy bien, ese es uno de los problemas que de todas maneras van a enturbiar este proceso. Ya lo enturbia, ¿no? Porque es decir, ok, llegaste a las 25.000, pero quisiste engañarme con 7.500, ¿no? Entonces, digamos, si así se inscriben, ¿cómo gobernarán? Dice uno. Bueno, yo te quiero decir que el tema de las firmas falsas o de la forma de lograr la inscripción de un partido político de manera extraña, por decirlo menos, no es nueva, ¿no? No solamente se dio en el caso de algún partido del año 2000, sino inclusive con algunos partidos, entre comillas, democráticos o democráticos, que lograban firmas de forma extraña al final del régimen de los 90 y que parecía que el servicio de inteligencia, que controlaba la OMP sin lugar a dudas, alentaba a efectos de dispersar el voto de oposición al gobierno de turno. Hubieron denuncias muy serias, por ejemplo, respecto a las firmas de Perú Posible, que fue el partido que finalmente triunfó en la elección del año 2001. Sí. ¿No? Entonces, claro, en el año 2000 pareciera que Montesinos promovía, ayudaba a que ciertos partidos, aunque eran democráticos y tenían diríamos, líderes que respondían a la democracia, eran ayudados para generar competencia al interior del sector democrático, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo fui personero nacional de Somos Perú en esa elección. Sí. Así que conozco perfectamente, o diríamos que obviamente habían cosas rarísimas en cómo se lograban firmas favorables en esa época. A nosotros nos costó Dios y su ayuda. Sí. Y además, porque Andrade, que era el candidato, y era visto momento, como, por un momento fue visto como el que podía hacerle la pelea a Fujimori. Por supuesto. Después terminó con 1%. 3% creo que terminó. Bueno. Pero claro, se iban generando candidaturas alternativas. Claro. No te olvides que Andrade logró la alcaldía de Lima, siendo alcalde de Miraflores, contra la candidatura oficial del gobierno, que además tenía como lema con todo el apoyo. Gustavo Miller. Fue Yoshiyama, con todo el apoyo. ¿Qué duda había que era con todo el apoyo? Sí, claro. ¿No? Y después, y eso lo ganamos gracias a que hicimos una labor de personeros y de control de actas, la verdad, impresionante. Y después fue la otra candidatura con Gustavo Miller, que también se logró ganar. Sí. Y entonces a partir de ahí, no te olvides que además los medios estaban tomados, las obras que se hacían no se difundían, se tergiversaban los temas, se creaban historias. Mira, la Municipalidad de Lima en ese momento estaba quebrada. Entonces Alberto Andrade, que en paz descanse, generó un programa que se llamaba Los Jardineritos, que era a través de apoyo a las embajadas lograr que nos donen semillas. Y entonces a los niños que eran, digamos, ambulantes, en la medida en que ellos fueran a la escuela y durmiesen en un albergue que tiene la municipalidad y trabajasen mediodía como jardineritos, les pagábamos un sueldo y les dábamos alojamiento y comida. Y entonces eso hacía que
según la temporada, los parques de la ciudad fueran cambiando. Era por ejemplo, en la época octubre, los parques eran morados. Era 28 de julio, era rojo y blanco. Vino el rey de España, eran rojo y Gualda. Sí. Y entonces el Servicio de Inteligencia comenzó a decir que eso ocurría porque la esposa de Alberto Andrade tenía un negocio de venta de flores. Sí. Y bueno, obviamente eso era un proyecto apoyado por las embajadas. Se desmintió de todas formas, pero te voy a contar una anécdota muy graciosa. Fuimos a la juramentación de un alcalde en provincia y en su discurso oficial, el alcalde de provincia, que era de Somos Perú en ese momento, otro Somos Perú que del que hay el día de hoy, ¿no? Le dijo: señor Andrade, yo le quiero pedir un favor. Usted puede hablar con su esposa para que nos done unas cuantas plantas para la plaza de armas de nuestro distrito. Sí. Bueno, fíjate cómo era el nivel de penetración. La gente del propio partido creía que eso era verdad. Sí. Bien, otro asunto también entonces de relevancia constitucional. Mañana empieza aparentemente la discusión en el tribunal sobre la demanda competencial a propósito de si se puede investigar o no, en última instancia eso es, a quien ejerce la presidencia. De pronóstico reservado lo que va a decirse, pero lo que quería preguntar yo es cuál es el impacto que tendrá la decisión, se produzca esta en un sentido o en el otro. ¿Qué pasa si le dan la razón al Ejecutivo? ¿Qué pasa si le dan la razón al Ministerio Público? Bueno, eso va a depender mucho sentido de lo que diga la sentencia, ¿no? Porque la sentencia puede matizar. Puede matizar y puede establecer cómo se aplica respecto a la situación, diríamos, actual. Mira, en el Perú hemos tenido una posición, diríamos, tradicional de blindaje al presidente de la República, en base al artículo 117 de la Constitución. Esa situación se matizó y se estableció que no se podía acusar, pero sí se podía investigar. ¿Qué es el verbo que utiliza la Constitución? Acusar. Sí, claro. Bueno, digo eso porque tú recordarás que en la época de Castillo hubieron muchos colegas que parece que hoy día han perdido la memoria, que sostenían que se podía inclusive acusar. Invocaban un tratado de lucha contra la corrupción totalmente genérico y que no era aplicable obviamente a este caso, pero que pretendían a partir de ahí sostener que sí se podía acusar por cualquier delito. Bueno, eso era una barbaridad. Entonces yo ¿qué es lo que creo? La posición del país no puede ir cambiando según quién es el presidente de la República. De acuerdo. O sea, tenemos que tener una posición pues seria. Claro. Yo considero, y siempre lo he sostenido, que el presidente está blindado, obviamente, para ser acusado. Y esa acusación, ¿cuál es la acusación? Es la acusación que tiene que hacer la Comisión Permanente ante el Pleno del Congreso. O sea, se puede investigar hasta ese punto. Se puede investigar y se puede actuar hasta ese punto. Pero de ahí no se puede pasar. Esto quiere decir, ¿se puede hacer una investigación preliminar? Sí, porque si no se perderían los actos. Se puede hacer una investigación preliminar y esa es la investigación que se le pasa al Congreso o puede incluso avanzarse hasta la preparatoria. No, mira, ¿sabes cuál es el gran problema, Mario? No solamente en este tema, en muchos temas, que lamentablemente muchas normas de corte penal han sido hechas por penalistas sin tener en cuenta lo que dispone la Constitución, como si la Constitución tiene que interpretarse o adecuarse a lo que dice el Código Penal o el Código Procesal, cuando es a la inversa. Claro. Cuando es a la inversa. Entonces, cuando la Constitución dice que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por tales delitos, y cuando el artículo 99 de la Constitución señala que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, esa es la acusación a la cual se refiere el artículo 117. Entonces, la labor de la Fiscalía es una labor, diríamos, de investigación, de recopilación de pruebas. Puede ser la que inicia la denuncia constitucional. Sí. Pero claro, la acusación viene por parte de la permanente al Pleno. Si el Pleno la aprueba, ya va al fiscal y el fiscal está obligado a formalizar el tema. Pero
Claro, lo que crea un poco de confusión es porque aquí quien activa esa denuncia constitucional es la fiscal de la Nación, Sí. ¿no es cierto? Pero eso no cambia el mecanismo que la Constitución contempla. Entonces, obviamente, yo creo que puede haber investigación, pero esa investigación no puede... Eliminar. Claro, pero esa investigación no puede llegar a mayores, ¿no? No puede llegar a la preparatoria. Me parece que no puede llegar a la preparatoria. Ok, esa es la ¿no? pregunta, Claro, sí. ¿no? Entonces, yo Hasta creo... que, o sea, se suspende en ese momento hasta claro. que termine el periodo. Hasta que termine el periodo y después se activa. Claro. O sea, tú tienes una, diríamos, una condición suspensiva, pues, que impide que tú continúes, que se va a dar cuando tú dejes el cargo. ¿No? Y eso ha ocurrido, por ejemplo, con el señor Vizcarra. El señor Vizcarra, cuando, con motivo de su gestión como gobernador, tenía una serie de denuncias que estaban ya prácticamente para... Él no tenía inclusive, como gobernador, no tenía ningún tipo de No estaba aforado. mecanismo de protección. Pero obviamente no podía ser acusado porque el 117 sí lo protegía. Bueno, ha dejado de ser presidente y ha continuado esas denuncias, las acusaciones. Entonces, ese es el camino. Y yo creo que el tribunal va a ir por ese camino, ¿no? Yo creo que el tribunal va a ir por ese camino. Ahora, sí noto un exceso de activismo en la Fiscalía en una serie de, diríamos, de denuncias que 5 en 48 horas, decía. sí, claro, Alguno de los invitados, ya no recuerdo exactamente quién, decía que pensaba que esa era una manera de presionar al TC. sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Para mí sí. Y me parece que las altas autoridades de la nación no pueden estar en ese juego, pues. No podemos estar en ese juego, ¿no? Entonces, no me cabe la menor duda que la Fiscalía muchas veces activa cuestiones para tener un impacto mediático y político, sin lugar a dudas. Es penoso que eso ocurra a ese nivel, ¿no? Pero eso pasa. Lo que ocurriría si, por ejemplo, el tribunal al final opina en el sentido que mencionas, es que se suspenderían en el punto en el que están las investigaciones, tal Claro. como las tiene el Congreso, hasta el 29 de julio del 2026. Claro, sí. Nada más. Nada más. No es que así es. Eso. Sí. Me parece que ese es el camino, ¿no? Y además creo que es el camino más sensato y más correcto. ¿No correcto. tendría esto un impacto, por ejemplo, en el caso de las investigaciones a Pedro Castillo? No la del golpe, No, que eso tiene su propia dinámica, Sí. pero sino las que tienen que ver con problemas de corrupción. No porque Pedro Castillo ya no es presidente. Ya no es presidente, pues, claro. pero digamos se cuestiona lo que se produjo en ese momento, no, porque es una decisión posterior del Tribunal Constitucional. Claro, no, eso no va a ser así. No, además el tribunal, yo creo que en el supuesto que iría en una posición distinta, sí abordaría una situación de transitoriedad o de qué ocurriría con lo que ha pasado, ¿no? Porque tampoco puede, diríamos, es como cuando el Tribunal Constitucional, tú recordarás, en los años 90 se dio una serie de legislación antiterrorista que claramente pues violaba estándares elementales del debido proceso, ¿no? Sí. Entonces fueron capturados los líderes terroristas, recuperar la democracia, recompuesto el Tribunal Constitucional porque no tenía inclusive ni siquiera los votos para poder, la composición para poder evaluar una acción de inconstitucionalidad. Obviamente el tribunal en democracia, en esa época estaba presidido por Javier Álvaro Landini, si no me equivoco, tenía que decir que las leyes eran inconstitucionales, pero sería pues un hazmerreír que nos hemos demorado en capturar a Ismael Guzmán, a todo el mundo, delincuentes convictos y confesos, y iba a ser una suerte de salida pues cojurídica, ¿no? ¿No? Entonces el tribunal estableció una vacatio sentenciae, o sea, una suerte de chepibola. Oye, esa norma me la tienes que cambiar y esta gente tiene que volver a ser procesada con una nueva normativa tal. Pero mientras quedan detenidos, porque si no, pues somos el hazmerreír, ¿no? Eso puede hacer el Tribunal Claro, porque Constitucional. no te olvides que el Tribunal Constitucional, en primer lugar, lo constitucional es una intersección entre lo político y lo jurídico, ¿no? Y el tribunal tiene que armonizar su decisión finalmente a encontrar una interpretación que sea acorde con la Constitución y que busque el bien común de la sociedad. Si no, pues cuando, por ejemplo, evalúa
la Constitución dice, bueno, son nulos los actos desarrollados por un gobierno usurpador. Implicaría pues decirle a los médicos del Seguro Social, devuelvan su sueldo, a los policías, devuelvan su dinero, porque quien les ha pagado es un usurpador. No, entonces tenemos que armonizar las cosas para llegar a una situación que sea, pues diríamos, evidente, ¿no? No, muy bien. correcta. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esta discusión que empieza mañana en Vamos a Tribunal ver. Constitucional. Muchas gracias Por nada. a Natalia Primo, abogada constitucionalista.